Bendito es el nombre del Señor. Hoy vamos a afirmar nuestro corazón en este día de expiación. No sé cuántos de ustedes están afligiendo sus almas hoy, están en ayuno, están buscando el rostro del Señor. Pastor ayer nos dio una enseñanza tremenda sobre el ayuno del día de expiación. ¿Cuántos eran bendecidos? ¿Cuántos han conocido nuevas cosas de esta enseñanza? Cosas increíbles. Y hemos descubierto que ayuno no es nada más dieta o no comer, ¿no? Es fácil, eso hace el mundo. Todo el tiempo, todo el mundo está de dieta o en ayuno para salud, pero vimos muchas cosas importantes. Pero hoy yo quiero continuar con el tema, nada más que vamos a hacer segunda parte. Abran conmigo el libro de Levítico, capítulo 16. Si ustedes quieren conocer más de la fiesta de expiación, todo ese capítulo está dedicado a la fiesta. Les aconsejo, hoy no tenemos tiempo para leerlo todo, estudiarlo todo, pero ustedes en su casa pongan mucha atención, es una descripción completa de este día de celebración. Pero nosotros vamos a ver nada más del versículo 29 al 34. Dice así: y esto pondréis por estatuto. ¿Cuál? ¿Qué es perpetuo? En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Y ayer vimos qué es afligir tu alma. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Los que fueron ayer. Es ayuno con el propósito de arrepentimiento. ¿Qué estaban escuchando ayer? Afligir el alma es el término para ayuno con el propósito de limpieza profunda de nuestro corazón, para que salga todo lo que hasta esconde y ni damos cuenta que está allí. Entonces dice: afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. No, aquí dice que todo natural no hace ninguna obra y aflige, pero todos extranjeros que se unieron al pueblo de Dios, esos no tienen que celebrar la fiesta porque es de judíos. ¿Así dice? ¿Qué dice? Para todos los que ya se forman un pueblo. Mira, yo, aunque soy aquí mexicana, porque ya tengo mi pasaporte, pero nunca me quieren reconocer como mexicana, me dicen naturalizada. Pero tengo el mismo pasaporte que ustedes, tengo los mismos derechos que ustedes, tengo las mismas obligaciones que ustedes. Soy mexicana. ¿Sí me explico? Pero yo no nací siendo mexicana. Me integré a su país, acepté la ciudadanía y hice un pueblo con ustedes. ¿Sí me explico? Pero eso significa que las leyes mexicanas no son para naturalizados. Nosotros somos israelitas naturalizados porque somos injertados. Amén. En Cristo Jesús hemos aceptado la ciudadanía de Dios. Somos el pueblo de Dios, ¿sí o no? Y Dios tiene solo un pueblo, su Israel, su santo pueblo, el que escogió para cumplir sus propósitos. Por eso siempre Dios enfatiza para que no pasa por ahí otra cosa. Eso no significa que somos judíos. ¿Saben diferencia entre israelita y judío? Los judíos son del tribu de Judá y de Benjamín. Pero nosotros originalmente son de tribu de Judá, luego se hizo el reino del sur, que ya los dos tribus se llamaban judíos. Pero nosotros no pretendemos ser judíos porque nunca vamos a ser.
Es que si yo de repente digo que yo soy maya o yo soy azteca. ¿Sí me explico, hermanos? Lo que tú naciste físicamente lo eres y eso no va a cambiar y tu sangre física y tus genes nunca van a cambiar. Pero somos parte del pueblo de Israel porque Él nos injertó, dilo conmigo, injertó. ¿Dónde nos injertó? Al olivo natural nos injertó, no puso. Eso es un error muy fuerte donde dicen que Él quitó y puso nueva planta. Eso es peligrosa doctrina de reemplazo, la que hoy tiene engañados a muchos. No, Dios nunca quitó la raíz, porque la raíz es Él mismo. Él nos plantó o injertó en el mismo árbol, en natural. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra, ya ustedes no son extranjeros, ya ustedes no son venideros, ya ustedes son el pueblo de Dios. El de los dos hizo uno. Pueden checar Efesios 2:13, por la sangre que derramó. Porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Cuál es el propósito del día de expiación? Ser limpios. Dilo conmigo, ser limpios. Entonces se hace expiación, que es un sacrificio, y se hace limpieza. Siempre, si ustedes recuerdan, en 1 de Juan, capítulo 1, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. La vida de un discípulo, de un creyente, tiene dos partes, perdón y limpieza. Perdón no nos cuesta nada, lo recibimos por arrepentimiento. Limpieza es un proceso o lucha donde luchamos día tras día, sometiendo nuestra carne en la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Y para qué sucede eso? A veces Dios permite situaciones feísimas en nuestra vida para que salga todo a flote. ¿Para qué podemos lavar la botella dentro? ¿Qué tenemos que hacer? Destaparla, a veces olerla, a veces enjuagarla. Para lavar un almacén, ¿qué necesitamos hacer? Meternos dentro, sacar todo lo que hay, checar lo que es bueno, lo que... Odio limpiar almacenes. ¿Cuántos de ustedes les gusta limpieza de un almacén? Eso es lo que te lleva mucho tiempo, pero la limpieza de una ama de casa se conoce por la limpieza de sus almacenes. ¿Sabían ustedes? De partes que no se ven. Mi hermano mayor siempre decía, no es la buena ama de casa la que quita todo de lo visible y me dice, a ver, ¿quién hizo cuando vienen visita recogiendo todo rápido y metiendo en algo y cerrando las puertas? A ver, levanten la mano, ¿quién lo hizo? Sean sinceros. A todos nos pasó, a todos. Ahí bien. Sí, pero sabemos que hasta mal sentimos nosotros haciéndolo, ¿cierto? Entonces, nosotros, el día de la expiación es el día para israelita natural y para israelita injertado. Todos los injertados dijeron amén, porque es para nosotros. Ese día se hace dos cosas, el sacrificio, expiación, a través de cual llega perdón, y limpieza. El sacrificio ya está hecho en Cristo Jesús. Ahorita vamos a hablar un poquito más. Y nosotros lo hacemos ¿para qué? Para limpieza. Nos abrimos como un libro ante Dios y decimos, haz tu obra en mí, límpiame, Señor. Día de reposo es para vosotros y otra vez afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo.
Hará la expiación el sacerdote. ¿Quién hace expiación? El sacerdote, que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Significa que viene de la línea de sacerdotes. Entonces, él tiene que recibir su oficio de forma legal. No puede ser como lo hicieron los hijos de Aarón, ¿recuerdan? Ellos ni siquiera eran ya consagrados a ser sumos sacerdotes. Ellos solitos intentaron entrar y ofrecer lo que Dios llamó fuego extraño, aunque al parecer no llevaron nada malo. Solo hicieron lo que Dios no ordenó. ¿Y qué les pasó? ¿Quién sabe? Murieron. Y eso es primer versículo de capítulo 16, donde dice que no les pasa como pasó con los hijos de Aarón. Hará la expiación y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo modificándolo. ¿No? ¿No lo modificó? ¿Y por qué nosotros modificamos todo? ¿Ah? Nosotros lo modificamos todo según nuestra conveniencia, ¿cierto o no? Sí. Por eso Dios nos está llamando a esa frase, como Jehová lo mandó. Bendito es el nombre del Señor. También pueden apuntar Números 29, 7 al 11. Y Levítico 23, 27 al 30. Son pasajes que hablan del día de la expiación. Pueden estudiarlo con mucho detenimiento. Entonces, vamos a hablar de la misma fiesta rapidito. Ayer, pastor nos indicó, pero para los que no estaban, la fecha de su celebración es el 10º día del mes de séptimo mes. Y muchos van a decir, ¿por qué estamos en septiembre y no lo celebramos días de julio? ¿De qué calendario estamos hablando? Del calendario bíblico, del calendario Jehová. Recuerdan que hasta en mismo Israel hay dos calendarios. Hay calendario civil y hay calendario bíblico. Nosotros no seguimos el calendario civil, seguimos calendario bíblico, porque por el calendario bíblico se cumplen las escrituras. Eso es lo que nos interesa. Entonces, estamos en el mes de Tishri y hoy precisamente hasta la caída del sol es el 10 de Tishri, es el día donde nosotros afligimos nuestras almas para que Dios nos limpie. El hebreo se llama también la fiesta Yom HaKippurim, ayer el pastor lo dijo, pero para los que no vinieron, o día de las expiaciones, porque se hacen se hacían varios sacrificios en este día y vamos a ver cuáles. En hebreo, la raíz de esta palabra proviene de cubrir, de ocultar, de borrar, de expiar y etc. Y ese día sucede la redención y el lugar central de este día es propiciatorio, que se encuentra encima del arca del pacto entre dos querubines. Entonces es el lugar central porque allí se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, ¿qué sucedía en este día? Según Levítico 16, el que ustedes van a estudiar en la casa con mucho detenimiento, y todos dicen,
Amén, estudianlo. La preparación incluye el revestirse las vestiduras sacerdotales especiales por el sumo sacerdote. Es increíble, hasta la ropa interior se indica que un sumo sacerdote tuvo que hacer. La expiación comienza con la presentación de un novillo y 2 machos cabríos delante del santuario. A continuación se echan las suertes sobre los machos cabríos y se destina así como uno para Yahweh y otro para Azazel. La palabra Azazel significa el macho cabrío de expiación, pero hay mucha controversia que en realidad significa. Hay muchas teorías, las que no vamos a hoy hablar porque no nos interesa en el día de hoy esto. Se ofrece en sacrificio el novillo por el pecado del sumo sacerdote. Eso es muy importante. Como sumo sacerdote era un hombre, también necesitaba ser expiado. Pero para expiar los pecados del pueblo y hacer todo lo demás, él primero tuvo que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y por los de su casa. Por eso la responsabilidad, aunque hoy los varones, y pastor ayer mencionó algo muy importante para los varones, son muy responsables, vigilar su propia vida y sus casas, cómo las tienen, qué permiten en sus casas, qué permiten a sus esposas, qué permiten a sus hijos. Es mucha responsabilidad. Luego el sumo sacerdote quema incienso para que la nube cubre el propiciatorio, el lugar propiciatorio que se encuentra en la tapa del arca del pacto. De este modo, Dios está presente y oculto a la vez. Con la nube, Él está presente, pero sigue siendo oculto en la nube. Después, con la sangre, rocía primero el arca, el propiciatorio, y acto seguido se sitúa frente a ella y realiza 7 aspersiones de sangre. La sangre es central en expiación. Luego se hace expiación de lugar, de altar, y todo eso ustedes pueden estar estudiando en Levítico capítulo 16. No vamos a hablar mucho allá, pero se hace expiación con el sacrificio, la sangre de cual se lleva ante Dios. Se hace expiación por los pecados de ignorancia. ¿Cuáles son pecados de ignorancia? Los pecados no intencionales, los pecados por error, los pecados que nosotros, como aunque siendo discípulos, hacemos. Pero no son pecados de rebeldía, no son pecados de reto, no son pecados que no tienen sacrificio. ¿Qué sucedía con pecados de rebeldía en ese momento del pueblo en general? Para que el pueblo siga siendo pueblo. El sacerdote ponía las manos sobre otro macho cabrío y sobre él ponía el pecado de rebeldía, el pecado de maldad, y lo mandaba al desierto. Así dice la palabra de Dios. Esos pecados no eran expiados de la forma personal,
pero para que el pueblo siga siendo esos pecados, Dios los alejaba y los mandaba al desierto, para que el pueblo siga siendo pueblo. Porque pecados personales de la muerte no tenían sacrificio suficiente. No los podía expiar ningún animalito. Por eso, por ciertos pecados, única solución que se daba era que la muerte, dice, sácanlo y apedreando. Eso, así Dios trataba los pecados intencionales, pecados que no tenían remedio en este tiempo. Si me explico, ¿estamos bien hasta aquí? Entonces, hermanos, otra cosa muy importante, que Yom Kippur era único día, dilo conmigo, único día, en cual sumo sacerdote pudo entrar en el lugar santísimo. Una vez al año. Una vez al año. Él pudo entrar al lugar santísimo y invocar el nombre de Jehová, o de Jehová, como decimos, para ofrecer sacrificios de sangre por los pecados del pueblo en general. Este principio de vida por vida es el fundamento de relación con Dios, porque si por pecado, paga por el pecado es la muerte, entonces para acercar a Dios solo se podía hacer a través de la muerte. ¿Recuerdan el pacto que hizo Dios con Abraham? Cuando partió dos animales en dos partes. ¿Y quién hizo ese pacto? ¿Con quién? Con él mismo. Y Dios pasó entre esos dos animales, dos partes del animal, perdón. Dios pasó entre esas partes del animal, haciendo pacto consigo mismo, diciendo, si ese pacto va a ser roto, así que yo sea partido en dos. Él era mismo la garantía del pacto. Por eso Él mismo sufrió la paga del pecado. Vida por vida. Por eso nuestro Dios fue llamado Dios de misericordia. Ese día de expiación es conocido también, es día de la misericordia de Dios. También como día del nombre de Dios, porque era único día al año. Lo voy a repetir, único día al año, cuando sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y clamaba el nombre sagrado de Jehová. De Jehová. El día del nombre. En Éxodo 34:7 apuntan, dice, Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El que guarda misericordia a millares. Nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, Él es nuestro Salvador. Él posee ese nombre que es sobre todos los nombres. Y dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio nombre sobre todos los nombres. Es Filipenses 2, 9, 10. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy es el día del nombre, mis hermanos.
el día de expiación, el día cuando nosotros somos redimidos por ese nombre que es sobre todos los nombres. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Dilo conmigo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Por lo tanto, el nombre oculto de Dios fue proclamado ante el Caporet. Caporet era ese asiento de propiciación sobre la tapa del arca en el lugar santísimo. Cuando el sumo sacerdote entraba, él clamaba el nombre de nuestro Mesías, el nombre que es sobre todos los nombres. Quiero recordarles, hermanos, que el nombre Jesucristo o Yeshua HaMashiach es el nombre humano. Yeshua, que significa Jehová es Salvador, y Mesías, que significa ungido. Entonces, cuando hablamos de Cristo Jesús, literalmente su nombre significa Jehová Salvador ungido. Gloria a Dios. Fíjense qué nombre. Y con ese nombre estaba allí sumo sacerdote en lugar santísimo, enfrente del lugar de propiciación, enfrente del arca del pacto, rociando la sangre, pero esa sangre presentaba la sangre que era por venir, la sangre de nuestro Mesías que él iba a redimir para expiar nuestro pecado, y no solo nuestro, dice Primera de Juan, que él es propiciación, no solamente por nuestro pecado, pero por todo el mundo, para todos los que van a clamar a este nombre que es sobre todos los nombres. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Por eso nosotros, hermanos, cuando estudiamos la Torá, cuando estudiamos los mandamientos, cuando estudiamos los rituales de Yom Kippur, cuando estudiamos todo, ya lo estudiamos a través del hecho de expiación en el Mesías. Cuando estamos ayunando nosotros, afligiendo nuestras almas, no afligimos como los que no tienen esperanza, afligimos porque ya somos pueblo de Dios, ya somos redimidos, ya somos salvos. Expiación ya está hecha. No podemos ofrecer ningún ayuno que nos va a expiar. El ayuno es un ejercicio que nos hace conocer a nosotros mismos más, donde necesitamos ser limpios, purificados todavía por la palabra de la vida. Esta fiesta de Yom Kippur también es una imagen profética de lo que dice la palabra del día del Señor o del día del juicio, que todavía es por venir. Es el día cuando Dios va a derramar su ira a la tierra. Y estamos hablando de un día. Dilo conmigo, un día. Y la Biblia dice que va a ser un día terrible, temible, como el mundo jamás lo conoció. Pero levantan sus ojos, mis hermanos. Dice la palabra, cuando ven todo lo que sucede hoy en el mundo, que es principio de dolores, levantan su mirada, porque su redención está cerca. Porque su redención está cerca. Y este día de expiación, el último día de la gran tribulación, del periodo de 7 años, que consiste de 2 periodos de falsa paz y de la gran tribulación, antes de ese día, Dios va a llevar a los suyos. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no somos destinados para la ira de Dios. Y esto es nuestra bendita esperanza. Por eso levantamos nuestra mirada, sabiendo que nunca va a ser fácil,
que siempre vamos a sobrevivir tanto tribulaciones de nuestra vida, porque cuando hablamos de las tribulaciones, hermanos, y dice que la tierra jamás vio día más terrible, y tú me puedes decir, no va a ser un día más terrible que el día que yo perdí mi hijo, o tú puedes decir que yo no voy a tener un día más terrible que el día que perdí mi salud o mis piernas o lo que sea, porque cada uno de nosotros hemos tenido días terribles, ¿no? Días temibles y terribles. La vida tiene las vidas terribles, pero cuando estamos hablando de todo el mundo jamás ha conocido el día más terrible. Pero levantad nuestra mirada, hermanos, porque el día viene, el día de redención de los que somos de Dios. Para nosotros, el día de expiación va a ser el día de las recompensas en la presencia de Dios. El día cuando Él va a manifestar nuestras obras ante el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a recibir o perder la recompensa por lo que hemos hecho en el cuerpo, lo bueno o lo malo, dice la palabra de Dios. Pero para este mundo va a ser el día de juicio, el día del Señor. Para los que somos del Señor va a ser el día de gozo. Para los que son de Azazel, los son del mundo, va a ser el día de juicio grande y terrible. Los sonidos de shofar celestiales van a ser oídas en el monte Sinaí para que todo el mundo los escuche. Primero será la reunión de aquellos que siguen al Mesías. ¿Quién son los que siguen Mesías? Amén. Gloria a Dios. De los que somos declarados justos por la justicia de Dios hecha en Cristo Jesús. Somos justos no por nuestras obras, pero porque somos injertados al justo. Y de Él, de sus raíces, salen nuestras obras en nosotros, las obras justas, las que nos van a seguir. Amén. Amén. Asegúrate, checa qué obras te siguen. Si son obras justas o son obras injustas, hablan de tus raíces. Tal vez necesitas allí trabajar parte ya de tus raíces. Tal vez por allí algún gusanito está comiendo. Checa cómo andas. Checa, hoy es el día de expiación. Es el día de nuevo principio para los que somos de Dios. Entonces comenzará la guerra de Dios contra Satanás, contra el sistema mundial, culminando en la tan esperada venida y coronación universal del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Mesías, ante cual se va a doblar toda la rodilla en este día, y todos van a decir que Él es Salvador, que Él es Dios. Unos, los que nosotros hemos hecho voluntario, y los demás se van a doblar bajo poder de la presencia del Altísimo y decir, como demonios decían, tú eres el Señor. Y ahí lo que va a suceder, como dice Romanos 11:26, todo Israel será salvo. Y va a empezar nueva época que se llama el reino milenio. Y en este reino milenio, Yeshua físicamente va a estar en Israel para establecer su reino en Sión. Él va a estar gobernando en la tierra, y entonces todas las promesas dadas a Israel étnico van a ser finalmente cumplidas.
en el reino milenio, todas las promesas que eran dadas a Israel étnico van a ser cumplidas. Nosotros amamos la ley de Dios. ¿Amamos? ¿Amamos mandamientos? Porque así dice Dios, el que me ama, ama mi ley. Porque Él mismo es la Torá. Nosotros observamos la ley y cumplimos mandamientos no para ser salvos, pero porque ya somos salvos y amamos a Dios. Y como la ley presenta la naturaleza de Dios, amamos a la naturaleza de Dios. ¿Amén? Amén. Queremos ser como Dios. ¿Queremos ser como Dios? Amén. Queremos ser esa imagen visible de Dios invisible. Por eso lo estudiamos. ¿Cómo conocemos a Dios? Por sus mandamientos aplicados en nuestra vida, y estamos viendo que son cosas exactamente como Él dijo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos del día de la expiación, para nosotros, aunque afligimos nuestras almas, afligimos con gozo. ¿Amén? Amén. Porque ya somos salvos. Porque Él es nuestra salvación. Pero damos cuenta que todavía en nosotros hay muchas cosas que deben de ser transformadas, quitadas, limpiadas. Por eso dice el libro de Apocalipsis, que santo, ¿quién son santos? Aquí levantan la mano. Los que no son santos es día de apartarse para Dios. El que santo que se santifica todavía. Esto es nuestra vida, ser santificados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos, hermanos, del día de la expiación, el que vimos en el libro de Levítico capítulo 16, estábamos viendo a un sacerdocio que era tan dependiente tan limitado con el tiempo, tan limitado con el espacio, tan limitado por sus propios pecados, que tenía que ser temporal. Y cuando leemos en el libro de Hebreos 8:13, dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, a lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y muchos dicen es el Antiguo Testamento. Muchos dicen es la Torá, ya la que ya venció y la que no sirve. Ya no sirve el pacto con Moisés, ya no sirve nada de esto. ¿A qué pacto aquí se refiere? Al pacto de sacerdocio levítico, del sacerdocio de según orden de Aarón, porque era limitado y tenía que desaparecer con la venida del Melquisedec, del Rey de Justicia, el que hizo sacerdote y sacrificio a la vez, lo que ahorita vamos a ver. Hebreos 9:8-9 dice, lo explica muy bien este problema, dice, el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto de la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Entienden lo que tenía que desaparecer? Lo que se venció, lo que se caducó, lo que ya no sirve, ya lo que no en periodo de gracia, como dicen, ya no se practica, es el sacerdocio humano según el orden de Aarón. Porque ya vino el sacerdote
para siempre. Bendito es el nombre del Señor, que es nuestro Mesías. A pesar de la invención posterior del judaísmo sin el templo, la vida es realmente en la sangre y solamente en Mesías nos recibimos la plenitud de la vida. Y esto es el problema del judaísmo que existe en el día de hoy. Porque quedó una religión sin sangre. Y sin sangre no hay redención de pecados. No pueden entrar al lugar santo ni siquiera ya el día de la expiación, porque no hay templo. No hay templo, no hay sacrificios, no hay arca del pacto, no hay propiciatorio. No hay sacerdote, no hay el cabrito para Azazel y para Jehová, porque no hay templo. ¿Sí me explico, hermanos? Me siguen, es muy importante que lo entiendan. El judaísmo sin templo es una religión sin redención. Porque dice la Torá del mismo judaísmo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Religión sin expiación de los pecados. Entonces, mis hermanos, por eso Satanás ha ensegado muchos líderes religiosos para quitar o para ponerles el velo o para hacerlos ciegos y perder esa perspectiva de su Torá, porque nosotros seguimos su Torá de ellos. ¿Sí me explico, hermanos? No es nuestra Torá gentil, es Torá de Israel, Torá de Dios de Israel. Y son los mandamientos que ellos los recibieron y dijeron que los vamos a cumplir. Por eso me causa tanta tristeza ver a los israelitas. Hay muchos israelitas, hombres piadosos, tratando de hacer obras, pero ellos hacen lo que hace religión católica, salvándose por buenas obras, lo que jamás ha sido posible y jamás será, porque Yeshua, solamente Él nos da la expiación verdadera, y esa es la Torá más profunda del Señor. Él es la Torá hecha carne, la Torá que sangró, la Torá que murió, la Torá que resucitó juntamente con Él y venció la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. La redención obtenida por los sacrificios de animales era meramente provisional y simbólica. Dilo conmigo, simbólica. Porque, como dice Hebreos 10:4, porque es imposible que la sangre de los toros y las cabras quitan los pecados. Solo los cubrían al tiempo del perfecto sacrificio que iba por venir,
en Cristo Jesús. Para el remedio eterno era necesario algo mucho más grande, es por decir, el sacrificio de Dios mismo. Como Dios mismo era garantía del pacto eterno, perpetuo, como lo vimos, se necesitaba el sacrificio, el Dios mismo, que va a ser hecho hombre. Por lo tanto, nuestro Mesías vino a este mundo. Y como dice Hebreos 10, versículos 5 y 7, dice, pues escúchanlo bien, es muy profundo, mis hermanos. Hebreos 10, 5 dice, aquí habla Mesías y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Wow. Ya estuvo de los animalitos. Cuando llegó la plenitud de tiempo, dice Gálatas 4:4, Cristo nació según la ley de una virgen. Ya Dios no quiso sacrificios de animales. Me diste un cuerpo. Y luego mira lo que dice versículo 7. Entonces dije, he aquí, vengo Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí vengo a hacer tu voluntad. Tenga en cuenta, mis hermanos, que el sumo sacerdote estaba obligado a llevar a cabo el sacrificio de Yom Kippur solo. Quédense aquí conmigo, es muy importante. Él tuvo que estar vestido de un traje humilde, despojado de su gloria y en completa soledad. Levítico 16, 17 dice, el capítulo que ustedes van a estudiar en la casa. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga. Cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la comunidad de Israel. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación. ¿Quién sabe cómo es hombre en hebreo? ¿Quién sabe la palabra hombre en hebreo? ¿Ah? Adán. Adán. Prácticamente dice texto hebreo, ningún Adán estará en la tienda. Lo que sugiere, hermanos, y escúchanlo bien, que algo más que el hombre natural es necesario para la salvación e intercesión divina. Ningún Adán puede hacerlo, ningún hombre, ninguno lo que está tomado de la tierra, ninguno que está hecho de la tierra. Por eso cuando está hablando de Mesías, está diciendo que primer Adán es de tierra y segundo es de arriba. Así como Moisés solo se acercó a Dios en las espesas nubes de Sinaí para recibir la revelación del altar como mediador del pacto más antiguo. Y ya vimos de qué se trata esto. Así Yeshua, el mediador del pacto renovado, del pacto nuevo, pasó por su más severa agonía en la cruz, mientras la oscuridad cubría la tierra.
algo que ningún Adán podría hacerlo. El ritual central de expiación dado en la Torá era cuando el sumo sacerdote ungido, rociando sangre sacrificial sobre las tablas de la ley, sobre el caporet. Recuerdan que es caporet, la tapa, el lugar entre los querubines, la tapa del arca de alianza. El lugar donde dice la palabra, Salmos 85:10, donde el amor y la verdad se encuentran. A mí me quebranta corazón esta descripción de nuestro Mesías. En él se encontró el amor de Dios para con nosotros y la verdad de Dios. Dios no puede cerrar los ojos al pecado porque Él es la verdad. El pecado tiene que ser castigado, traer la muerte. Pero su amor se encontró con la verdad y se hizo la obra hermosa de expiación en una persona, única persona que pudo haberlo hecho, que es nuestro Mesías, que es Dios hecho carne. Bendito sea el nombre del Señor. El amor y la verdad se encuentran donde la justicia y la paz se besan. Qué hermosa descripción de nuestro Señor. Salmo 85:10. Eso es lo que pueden checar en sus casas. Fue desde el medio de la nube circundante, en el santo lugar, en el lugar santísimo, que la voz del Señor fue oída, como fue en medio de la nube de oscuridad que rodeaba sobre la cruz de Yeshua, cuando Él clamó en intercesión por nuestros pecados. Padre, perdónalos, porque no saben qué hacen. Paralelamente con el Levítico 16, ustedes en la casa van a estudiar Hebreos 9. Por favor, apuntan Hebreos 9. Estudian esos dos capítulos juntos. Les va a ayudar mucho a entender todo lo de Levítico. Pero aquí dice, del versículo 6, y así después de estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que esto que aún no se había manifestado, el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Recuerdan que estábamos hablando que lo que era temporal era tabernáculo físico, que es prototipo del tabernáculo verdadero de celestial. Lo que era temporal, el pacto de sacerdocio levítico de Aarón, según orden de Aarón, eso ya se venció. Recuerdan que los sumos sacerdotes, siendo hombre, eran obligados primero a pasar un ritual de limpieza propia, bañarse, ofrecer sacrificios por sí mismo y por su casa. Pero mira lo que dice versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, esto es el cambio, el que sucedió. Sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido no redención de un año, del día de la expiación al día de la expiación, pero eterna redención. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? Fíjense, aquí va a cambio. ¿Qué significa que Él ofreció a sí mismo? Que Él era sumo sacerdote. Él no necesitaba ofrecer sacrificio por sí mismo, porque Él no tenía ni mancha, no tenía pecado, Él era puro. Por eso, siendo sumo sacerdote de sacerdocio, según el orden Melquisedec, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiar vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Si los animalitos solo limpiaban la carne, la sangre de Cristo Jesús limpia nuestra conciencia. Por eso no vivimos con culpas, aunque hicimos cosas tremendas, abominables ante los ojos de Dios. Es su sacrificio, es eficiente para perdonar. En este momento, si tú te entregas tu vida al Señor, si te arrepientas de tus pecados pasados, todos van a ser perdonados. Todos. Hoy va a empezar nueva vida. Y dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es nuestro día de expiación. Esto es nuestra salvación. Él es nuestro Yom Kippur, hermanos. Y hoy, afligiendo nuestras almas con el ayuno para purificarnos, no lo hacemos por desesperación, lo hacemos por la esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Estamos viendo diferencia entre Levítico 16 y Hebreos 9, el sacrificio de Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, nuestro sumo sacerdote. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, y eso es lo que hoy hacen algunas iglesias cuando toman Eucaristía o comunión. Ellos como que crucificando y morir, Cristo muere cada vez que lo coman pero dice, porque no entró así, no entró al santuario hecho de mano. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote cada año. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
¿Ven que es el mismo sacrificio desde el principio del mundo? Amén. Y desde el principio del mundo la redención era posible solo con ese mismo único sacrificio. Amén. Nada más que ellos miraban adelante por fe y nosotros miramos atrás. Pero siempre es el mismo sacrificio. Ellos miraban al futuro, lo que iba a ser, y nosotros miramos al que ya está hecho. Pero somos redimidos desde el principio. ¿Lo ven? Desde el principio del mundo es único sacrificio perfecto en cual encontramos la redención. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos lo están esperando? Amén. Esto es nuestra esperanza. Hermanos, expiados nuestros pecados. Y vamos a vivir la vida libre de lo que Él ya crucificó en la cruz, el poder del pecado.